Damos gracias al Señor por su infinita misericordia. Eh, Agradecidos de Dios por que un día más podemos estar acá reunidos para recibir su dirección y recibir de lo que Él tiene para nosotros. Amén. A Él sea la gloria eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te bendecimos, Señor. No somos todos los que somos, pero somos los que estamos. Amén. Los que hemos venido de corazón a rendirle culto al Señor. Amén. Tenemos algunos invitados, por favor dispónganse a recibir de lo que el Señor tiene para ustedes en este día. Desde acá declaramos que nos irán de acá sin recibir lo que Dios preparó para que ustedes puedan llevar. Amén. Tenemos unos invitados, vamos a presentarnos. Perdón, discúlpenme su nombre, por favor. Buenos días, mi nombre es Eli Andrade y vengo de Ciudad Guayana, Portugal. Nos congregamos en la iglesia de Jesucristo. Qué bueno. Amado, con nosotros está Elvi Andrade y viene de la iglesia del Señor Jesucristo en Puerto Ordaz, como le decimos. Bienvenida. Sea bendecida, hermana. Que la palabra que hoy hablaremos, pido al Señor que se grabe en su corazón para que nuestros amados hermanos en Ciudad Guayana también puedan tener el conocimiento del Evangelio ordenado de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando hablamos del Evangelio ordenado es porque el apóstol Lucas lo ordenó, ¿no? Después que ya habían muchos salidos a escribir el Evangelio, Dios levanta a Lucas, que es el único que no es judío. Los demás todos eran judíos. Lucas no era judío, pero Dios lo levantó para que poniera por orden todas las cosas como Él lo dice. Lucas también fue el que escribió el libro de los Hechos. Amén. Entonces vemos allí, y ese es el evangelio que nosotros vivimos, el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio del libro de los Hechos, que el Señor le entregó a los santos apóstoles. Y como mi hermana dice, esa iglesia maravillosa donde se formó la iglesia primitiva, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa iglesia que cada día el enemigo la ha estado golpeando fuertemente, pero que sabemos que en Cristo somos más que vencedores. Y eso debemos llevar siempre por delante. Tenemos otra invitada. ¿Su nombre, hermana, por favor? Buenos días, mi nombre es María. Vengo aquí con mi familia, Gloria a Cristo. Estoy contenta de estar aquí con ustedes, con mi hermano. Vengo de la misma iglesia. A recibir la palabra de Dios. Y a abrir mi corazón a la palabra de Dios. Amén, aleluya. Hermano, está con nosotros María. ¿Cómo le decimos a María? Bienvenida. Señor Jesucristo. Sea bienvenida, hermana María. Le doy gracias al Señor por ustedes. De verdad que gozo. Y también tenemos aquí a una hermana que conocemos algún tiempo, pero que hacía rato que no venía con nosotros, pero hoy me gozo de que pueda estar aquí con nosotros. La hermana de nuestro pastor Saúl. ¿Cómo es su nombre, hermana? Oraimi Hernández. Oraimi es hermana del pastor Saúl, quien ha compartido bastante acá con nosotros, quien fue prácticamente nuestro discipulador en cuanto al orden del Evangelio. Amén. Con nosotros está Oraimi Hernández, ¿cómo le decimos? Bienvenida. Sea bienvenida, hermana Oraimi. Disponte a recibir, que ya veo que ya empezaste, pues que no te vayas, sino para que te lleves bastante para que seas testigo. Amén. Gloria al Señor. Pusimos hoy en el canal, en la pantalla de anuncios, pusimos las redes sociales por donde estamos saliendo, y me gustaría que para que ustedes también las puedan copiar y sean multiplicadores también de estos mensajes. No las veo bien,
Héctor Lai, arroba mi cuerpo de Ah, Cristo, 37. Instagram, arroba mi cuerpo de Cristo. El canal de discipulado que damos los días jueves, arroba mi cuerpo de Cristo. Y el de mensaje púlpito, que es el día de hoy, es de mi cuerpo de Cristo. Ahí están las imágenes para que lo puedan. ok. Gracias, hermano. Señor, siga poniendo gracia en usted para que continuemos avanzando en cuanto a eso. Amén. Hoy vamos a compartir un tema que es alusivo a las enseñanzas que hemos venido recibiendo. El tema se llama discernimiento espiritual. ¿Okay? Le pedimos al Señor pues que obre y que sea Él el que nos hable de esa palabra. En la introducción quise compartir con ustedes. En el día de ayer nos reunimos en la iglesia Camino al Cielo con nuestro pastor Andrés, que es el hombre que Dios ha llamado acá para la restauración del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue una reunión bastante, nos fuimos también, la reunión era con los líderes de acá y los líderes de la iglesia Camino al Cielo. Los seminaristas también estuvimos allí reunidos. Y bueno, fue una reunión bastante fructífera, por lo que pues quise compartir con ustedes algunas de las precisiones que allí se acotaron o de lo que se habló. Amén. Entonces, dice que fue una reunión bastante fructuosa, ya que nos permitió compartir algunas escrituras. También esta reunión dio inicio a una reunión mensual que fue la primera de varias reuniones que vamos a tener todos los meses, con el fin de más que todo de anclar las enseñanzas que estamos llevando, y sobre todo para el crecimiento de los seminaristas, de los líderes laicos, de los hombres que se están formando en esta iglesia. Y me gustó bastante porque una de las cosas con las que siempre yo he compartido con el pastor y con todos nosotros acá, es que acá no hay sesgo en cuanto al crecimiento de todos y cada uno de los hermanos de la congregación. Y esto justamente forma parte de ello, ¿no? Aquí todos debemos de ir creciendo al mismo compás, al mismo ritmo. Entonces, no porque el pastor tiene sesgos, el celo de, no, porque aquel hermano, no, aquí todos vamos creciendo, y en la medida que estemos creciendo, aquí en esa misma medida vamos dejando atrás. De esa medida vamos dejando atrás y podemos seguir adelante. Bueno, se trataron varios puntos, pero todos inherentes a este glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo y la obra del evangelismo que juntos al Espíritu Santo estamos llamados a realizar. Debemos conocer, por ejemplo, que en la iglesia Camino al Cielo se inició el movimiento de vida. Y decimos el movimiento de vida porque este movimiento lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Nosotros no evangelizamos con programas, nosotros no evangelizamos, nosotros somos testigos con el poder del Espíritu Santo para transmitir este evangelio donde quiera que nosotros lleguemos, ¿no? Entonces, esa es lo que nosotros siempre debemos entender. Y eso es el movimiento de vida. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Entonces, con esa vida tiene continuidad en nosotros. Esto significa que nosotros como iglesia asociada a Camino del Cielo también estamos en la corriente y debemos darle continuidad a dicho movimiento en un solo corazón, con todo el corazón y la continuidad. Amén. Un solo corazón, el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Con todo el corazón, unánimes, todos juntos. Amén. Como hicieron los apóstoles en el aposento alto de Marcos, 1:14 del libro de los Hechos, del cual nosotros tenemos contentamiento y gozo siempre. Amén. Y la continuidad es que cada enseñanza que nosotros tenemos, debemos tener la firme convicción de que es para tener una continuidad, es para transmitir este evangelio, para seguir llenándonos y para hacer aquello para lo que hemos sido llamados, ser testigos. Amén.
Entonces, una de las cosas es que debemos entender es que nosotros estamos en un entrenamiento continuo, 24/7. Nosotros debemos vivir la oración 24 horas. Las 24 horas es la misma oración que el Señor le diera a Josué. Dios le dijo a Josué: medita de día y de noche, y no te apartes de este libro de la ley, y como estuve con Moisés estarás, y todo te irá bien. Amén. Allí está centrado las 24 horas, de día y de noche. Son 24 horas en las cuales nosotros debemos tener comunión con el Espíritu Santo, del cual somos templo, y con las escrituras y con las enseñanzas, rebominando el mensaje del púlpito, el diario de oración y las demás enseñanzas que vamos compartiendo. Nosotros aquí compartimos también una reflexión diaria todos los días. Esa reflexión también debe ser motivo verdaderamente propio para que nos vaya enseñando, y de esta manera nosotros vamos a ir creciendo. Amén. Entonces, dice que este entrenamiento continuo, en otras palabras, todo lo que acá recibimos, lo que usted discierne, lo que se revela, el trato del Espíritu Santo con usted, el diario de oración, mensajes del púlpito, discipulados de aposento alto, personales, la reflexión del seminario de la RTA y también de la RUTC, sus mensajes, etcétera, etcétera. Todo cuanto recibimos forman parte de este entrenamiento continuo. No hay nada de que nosotros acá vivamos y que el Señor nos hable que no tenga continuidad. Amén. Algo que debemos conocer también es que el autor de las Escrituras es el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que usted se le revele, se le enseñe, todo es espiritual para los espirituales. Es decir, el Espíritu Santo acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y espirituales, por eso es que espirituales somos nosotros. Por tanto, me pareció también pertinente compartir con ustedes algunos tips de las enseñanzas recibidas en el día de ayer. Y debemos conocer que el Evangelio, lo primero es que debemos conocer que el Evangelio no es un implemento o un accesorio que usted añade a su vida espiritual. No, no es así. El Evangelio es la vida. Amén. Y como tanto la debemos recibir y vivir. Saber que el Evangelio es la vida. Amén. Sin respuesta. Otro punto fue las respuestas. Nosotros siempre vamos a tener respuestas. Nuestro Padre Celestial, a quien nosotros venimos en oración las 24 horas, siempre nos responde. Dios siempre nos dará respuestas. Las respuestas son sí, no, espera. Amén. Pero siempre nos responde. Eso debemos entender siempre. Sin las respuestas no hay continuidad en la obra del evangelismo alguna. Debemos tener las respuestas, ya que ellas son la base, es decir, las evidencias con las que vamos a darle continuidad a la obra del evangelismo. Las respuestas son para afirmarnos, para el éxito, para las victorias que nosotros tenemos aseguradas acá. Amén. Para poder levantar estandartes de victoria. Otro punto fue la torre, que somos nosotros. Esa torre tiene su fundamento en Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15, por favor. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra todos los que están en casa. Amén. Esa es la torre que estamos llamados nosotros a edificar. Nosotros somos esa luz. Y el primer ministerio, la primera obra que tenemos que hacer es alumbrar a los que están en casa. Esa luz que ha venido a nuestras vidas, nosotros la debemos mantener encendida 24/7. No podemos nosotros apagar esa luz.
Y digo nosotros porque ella por sí sola no se apaga. La palabra nos dice, y no apaguéis la luz del Espíritu, no lo apagáis. Pero el Espíritu Santo, con quien estamos sellados, vino a morar en nosotros una vez y para siempre. Amén. Ahora, nosotros somos los que el enemigo nos enreda, nos engaña, y entonces caemos en esas cuestiones. Pero aquí lo único que tenemos, si te tumbó el caballo, levántate, sacúdete y vuelve a cabalgar. Amén. Eso es este camino. Entonces, la torre somos nosotros. El cimiento de esa torre, es decir, su base, es Cristo. Amén. Por tanto, debemos tener lo necesario para edificarnos como torre. Porque tienes el cimiento, pero necesitamos los demás. El corazón, todo el corazón y la continuidad. Y de esa manera, esa torre siempre estará encendida. Amén. Disfrutar, esperar y desafiar. Escuche bien, todo lo que decimos sin la base del Evangelio trae consecuencias. Todo. No podemos hablar sino del Evangelio bíblico. Tenemos que vivir esta palabra con el discernimiento espiritual como ya comenzamos a tenerlo en este día, en este lugar, y lo hemos tenido siempre. Solo que hoy lo ponemos en contexto. Otro punto fue, la oración es la base de lo que nosotros somos aún. La oración es la base de lo que nosotros aún tenemos que ordenar. ¿Se acuerda el mensaje que Dios nos diera y que nosotros compartimos, que debíamos ordenarlo todo? Amén. En nuestra vida, pues la oración es la base de lo que nosotros aún tenemos que ordenar. ¿Por qué así? Aunque usted, si no sabes qué tienes que ordenar, pregúntale al Señor. Pregúntale al Señor en oración. Señor, ¿qué es lo que aún hay en desorden en mi vida? ¿Qué es lo que no estoy haciendo correctamente? ¿Qué es lo que no está bien? ¿Ok? Y en medio, y cuando le preguntemos, puede tener la seguridad que vamos a recibir la respuesta. Porque para eso está el Espíritu Santo. Para guiarnos, para ordenarnos, para revelarnos y propiciarnos el que nosotros podamos siempre entender lo que no hayamos podido entender hasta ahora. Una quinta pregunta fue que dice, a veces hablamos mucho de las quejas. Y dice, compartíamos ayer y decíamos que quejémonos tanto como queramos quejarnos. O sea, quejémonos tanto delante de Dios, quejémonos tanto como queramos quejarnos, ¿no? Pero hagamos de las quejas un título de oración. O sea, de esas quejas, de eso que si te estás quejando, es algo que te perturba, es algo que te fastidia, es algo que tal vez es recurrente en tu vida, algo que sigues haciendo que no te gusta, pues haz de eso un título de oración, un tema de oración, y tráelo pues delante de Dios. Amén. No te quedes únicamente en la queja. No te quedes en la queja, sino da un paso adelante. ¿Amén? Dios está contigo siempre. También compartimos sobre los 5 básicos, que como nosotros acá entendemos, es el fundamento de la iglesia. Y sabemos que son aposento alto para sanar, el aposento alto para sanar de adentro hacia afuera. No es lo de afuera primero, no, es de adentro para que se refleje afuera. Amén. El acompañamiento grupal, me hago acompañar de un hermano para ir a un lugar donde ya Dios me mostró que debo de ir, ¿no? Pero no es que nunca deba ir solo. Se presenta la situación, yo le hablo a la persona, pero cuando se apertura, entonces yo me hago acompañar de otro hermano para que entre los dos podamos librar la batalla en ese campo donde vamos a ir, ¿no? Entonces ese es el acompañamiento grupal para evangelizar y edificar el cuerpo. La casa de misiones, que es la que se levantará en esos campos donde vamos, para discipular a los remanentes y los discípulos, de donde también saldrán los discípulos absolutos. Amén. El ministerio especializado, los especialistas, que bueno,
El ministerio especializado, sabemos qué es. El ministerio especializado es los profesionales, o sea, los que tienen definidas sus funciones. Si hay un médico cirujano, pues ese médico cirujano le va a hablar a su gremio médico. O sea, entre otras cosas, por el vínculo, por la empatía que pueda haber entre ellos, y él es el que Dios va a levantar, va a llamar para que le hable a esos médicos. Pero también le hablará a las enfermeras y le hablará a los administradores, así como mi hermana Glenn, que es cometóloga, y pues ese es su campo. ¿Ves? A todas estas mujeres, cuando están allí en ese spa, ella les está haciendo el tratamiento, pero también tiene la palabra de Dios para hablarle a esta persona. A veces a lo mejor esa persona que fue a ese spa es porque está viviendo un problema mental terrible, está viviendo en una circunstancia y quiso ir allí para salir un poco del estrés, para salir un poco de su situación, y comienza a lo mejor por la confianza, comienza a hablarle de algo. Pues esa es la entrada para que usted le hable de ese evangelio. Amén. Allí mismo ahí es donde le tienes que decir, no, bueno, sí, yo conozco de verdad. Tu problema no es este. Tu problema es que estás separada de Dios. Y separado de Dios nada podemos hacer. ¿Cómo así? Ah, bueno. Cuando te dice, ¿cómo así? Ah, bueno, ya. ya ahí comenzó. Ya lo demás ya lo sabe usted. Qué bueno. Entonces los especialistas son fundamentales. Dice que hablábamos ayer de que los especialistas para llegar a todos y para llegar a todos y hacer las misiones. ¿Por qué decimos todo? Porque esos gremios de los profesionales, de los ingenieros, de los periodistas, de X, ese gremio pareciera que nosotros no le podemos llegar, pero no es así, ¿no? Ese ingeniero tiene familia, tiene mamá, tiene papá, tiene hermano, y tal vez Dios nos permite pues contactar con unos de ellos para que esa palabra, esa luz que hablábamos ahora, le alumbre a este hombre. ¿Ven? Y por allí comenzamos a hacer la obra del evangelio. Entonces nosotros lo que debemos saber es que debemos llegarle a todos por medio de las misiones, que fue lo que Dios nos entregó desde el principio del Señor Jesús. La iglesia regional para establecer el reino de Dios en cada región donde nosotros estemos. ¿Correcto? ¿Tienes algún problema, hermano Charles? Aquí llegaste al lugar correcto. No importa cuál sea. Aquí todas tus cargas serán, lo único que tienes que entregar serán liberadas. Lo que tienes que entregárselo a él. Sabes que en estos días le he estado dando curso y lo puedo ver, hermana. Quiero decirte que Dios nos quita las cargas, pero entonces como estamos libres de cargas, entonces agarramos las cargas de nosotros. Y entonces ya no son las cargas tuyas las que te tienen afligido, ya no son las cargas tuyas las que te están afectando, sino las cargas de los demás. Es tremendo, ¿no? Y lo que tenemos es que buscar de que esta persona también entienda cómo puede ser libre de sus cargas y no echarme yo la carga de él. Amén. Entonces, llevémonos siempre eso a donde. Sí, porque entonces como no tengo carga, ando livianito, ando bueno, pues sí, entonces puedo comprender. Entonces yo voy a agarrar la carga de Carlito y me la voy a echar así. Y resulta que la carga de Carlito es mucho más pesada que la que tú tenías anteriormente. ¿Verdad, hermana Paula? Grande es el Señor, aleluya. Algo que me llamó bastante la atención, algo que decía la pastora Carolina, fue que los judíos, después de cruzar el Mar Rojo, comenzaron ellos el proceso espiritual entre Dios y ellos, ¿no? Pero no lo entendieron. O sea, ellos no entendieron lo espiritual, nunca fueron espirituales y por eso se perdieron. Así también nosotros hoy, como templo, es decir, se inicia el proceso espiritual, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando Dios creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra en Efesios 1:13, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, fuimos apartados, separados para Dios.
¿no? Ahí está. En él también. Y habiendo creído en el juicio sellados con el tanto de la verdad. Amén. Entonces, nosotros ahí mismo fuimos prácticamente constituidos en templo. Se inicia el proceso espiritual, ¿verdad? Separándonos como espirituales, y después vemos ver la obra de Dios en nosotros. Si esto no es así, pues también corremos nosotros el peligro de perder. ¿De qué les estoy hablando? Dice la palabra en 1 Corintios 6:17, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Ves? Pero nosotros tendemos a separarnos. No es que el Señor se separa, no, nosotros debemos vivir la unicidad. Esta unidad es eterna. Esta unidad no es para que por cualquier circunstancia, no, el Espíritu Santo ya se fue de mí. No, el Espíritu lo que está allí es para decirte, no lo estás haciendo bien, ten cuidado, hola, siempre está allí. Pero a veces tendemos a ignorarlo. Yo soy templo, morada del Espíritu Santo de Dios. Pero como sigo haciendo las cosas que a la carne le gustan, me separo de Él. No es que Él se separa de mí, yo me separo de Él. ¿Por qué? Porque le estoy dando continuidad más a las cosas de la carne que a las cosas del Espíritu, ¿no? Entonces, cuando actuamos de esa manera, corremos el riesgo también de perdernos nosotros. Amén. Entonces, nosotros como llamados y escogidos debemos ver obrando a Dios en mí por su Espíritu. Siempre debemos ver la obra de Dios. Siempre debemos ser inquietados a ver lo espiritual, a tener más de lo espiritual en nosotros. Y esa es la obra de Dios que se teje cada día de nosotros. ¿Qué debemos saber nosotros? Que Dios obra por el Espíritu Santo, del cual nosotros somos templos. Por eso debemos tener la continuidad, lo que Cristo hizo en mí. La continuidad en lo que Cristo hizo en mí. Yo quiero decirles algo, como siempre. El Evangelio no es sino eso. ¿Qué hizo Dios por ti? Cuando el Gadareno vino, Jesús le dijo, quédate y anda a decirles a todos las grandes cosas que el Señor hizo en ti. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesús en él? Lo liberó. Lo desató de todas las ataduras. Aquel hombre dice que lo ataban con cadenas y no podían con él. Dice que aquel hombre tenía una situación terrible, andaba metido por los sepulcros. Pero Jesús lo liberó, lo sanó. Y este hombre después estaba bien arregladito, vestidito, y él quería irse en la barca con Jesús. Pero Jesús le dijo, no, es necesario que te quedes para que testifique las grandes cosas que Jesús hizo en ti. Así también todos nosotros estamos llamados a testificar de lo que Dios hizo en nosotros. Amén. Dice la palabra, y si no sabemos qué hizo, pues estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Y dice Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice que cuando vamos más profundo, ¿cómo lo hizo? Pues Dios quitó, nosotros teníamos el evento de Génesis 3, la simiente de la mujer, el origen del pecado, en el origen del el pecado original, pues. Ahí surge el pecado original y el hombre queda separado de Dios, se aparta, se separa, el hombre muere para Dios, porque la separación como tal es muerte. El hombre muere para Dios, queda condenado eternamente, y así está la humanidad actualmente, separada de Dios, nace con el pecado original y están condenados eternamente bajo la paternidad del diablo. Esa es la verdad de este evangelio. Pero Dios en su infinita misericordia nos liberó. Amén. Dios dice que Él envió a su Hijo Jesús, la simiente de la mujer. Allí mismo Dios no perdió su autoridad, Dios no perdió su absoluta soberanía. Dios siguió siendo absoluto y soberano. Se perdió el origen, se perdió la obra, pero Dios siguió siendo absoluto y soberano. Y allí mismo, en el mismo Génesis, en el Génesis 3, del 1 al 6, en el 6 específicamente, el hombre toma del árbol y come. Pero en el mismo Génesis, en el 3:15, el Señor anuncia la simiente de la mujer, que era Jesús el Cristo,
que era la obra de cómo habría de redimir, de cómo iba a levantar a este hombre que se estaba cayendo. Amén. Y así sucedió. Vemos después lo anuncia y lo ratifica en Isaías 7:14, y en el capítulo 1 de Mateo, versículos 18 al 23, nosotros vemos el nacimiento de Jesús el Cristo. Amén. Y entonces ese Jesús vino e hizo la obra, y por esa obra hoy somos libres. Amén. Entonces de eso tenemos que testificar. Oye, pastor, ¿y cómo lo hago? Con el Espíritu Santo que está en usted. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, que le dijo a los discípulos cuando se iban, Jesús les dijo, no se vayan a Jerusalén, quédense aquí y recibirán poder, según mi Padre dijo, no después de mucho tiempo. Y en el versículo 1:8, por favor. ¿Ah? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces ahí está el poder del Espíritu Santo para hablar de lo que Él hizo en mí, para ser testigo. ¿De qué voy a testificar? De lo que Jesús hizo en mí. Amén. Saber que soy salvo por la obra gloriosa del Espíritu Santo. Amén. Entonces, otra pregunta, otra de lo que hablamos aquí era confirmando lo que nosotros somos y para qué estamos acá. Debemos orar con lo que recibimos, es decir, el mensaje del púlpito, el diario de oración, todo sin excepción. Lo que recibo, pues debo orar con eso, y es formar mi recipiente personal. Y todas estas cosas, cuando yo oro con esto, mi recipiente personal se va llenando, se va llenando, se va llenando. Tenemos que tener ese recipiente personal. Lo nuevo se pone en un odre nuevo. No hay posibilidad alguna de que nosotros podamos tomar esta palabra espiritual en el hombre terrenal. No es así. No hay forma, manera. No puedes tomar esta palabra en el intelecto, en tu capacidad, en tu razonamiento, en tu capacidad pensante. Esa palabra no es para los naturales. Esta palabra es espiritual para los espirituales. Esta palabra se graba en el espíritu nuevo, en el corazón nuevo y en el Espíritu Santo que Dios puso. Dios nos dio un corazón nuevo, nos puso un espíritu nuevo y puso el Espíritu Santo de Dios en nosotros para que pudiera fortalecerse y nutrirse el hombre interior. Amén. El hombre interior es el que graba esta palabra. Para él es este sustento. Este sustento no es para hombres terrenales, no es para el hombre natural. El hombre natural tiene lo físico. Por el contrario, Satanás usa lo físico para quitarnos lo espiritual. Y quiero que sepa eso. Tiene que aprender a conocer verdaderamente que todas las preocupaciones, que todas las circunstancias, todas las situaciones que se manifiestan diariamente alrededor nuestro es físico. Por eso nosotros hoy sabemos que las situaciones, las crisis, los problemas se manifiestan para ver a Dios obrando. Amén. Nosotros tenemos que vivir en ese contexto. Así se vive este evangelio, sabiendo que yo tengo un Dios y que ese Dios obra. Yo siempre debo ver en mí a Dios obrando. Sean bienvenidos, hermanos, los bendigo. Amén. Entonces, ese es este evangelio de gracia. Amén. Entonces, así es que debemos vivir este evangelio. Entonces, todo lo que recibimos, yo debo orar con eso y formar en mí ese recipiente personal. El recipiente personal lo único que necesita es la oración de las 24 horas. Señor, mira, esta situación la pongo delante de ti. Esto no es mío. Quita esto de mí, Señor, te lo entrego. Entonces yo con esa comunión, yo voy fortaleciéndome espiritualmente cada día más. Amén. Entonces debemos saber eso, que somos ese recipiente personal. No hay manera de que siendo racionales podamos entender este camino, podamos entender lo espiritual. Así no es. En el 10 nos habla y dice, lo otro era sanar el centro de mi vida para sanar las demás personas.
no juzgando a los remanentes, a los discípulos, no juzgarlos a nosotros mismos. Por el contrario, debemos desafiar con el Evangelio. Amén. A veces nos juzgamos porque, esto voy a hablar de mí. Oye, lo volví a hacer, ¿verdad? Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Pues no te canses. No te canses, a lo mejor es algo que estaba demasiado grabado en ti. Y aunque no lo quieres, siempre es algo con lo que el enemigo va a venir a perturbarte. Entonces, lo que tenemos es que, ¿qué necesita eso para ser solucionado? Más evangelio, más de Jesús, más de la obra del Espíritu Santo, más comunión, más llenura, más lectura de la palabra, y de eso, y de esa manera es que nosotros vamos a ir combatiendo todas y cada una de estas cosas. Amén. Entonces, tenemos que aprender a batallar espiritualmente. La batalla ya está ganada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es ponerla por obra. Pero todos, así es, la palabra dice que Dios, que nosotros ganamos sin pelear. Dios pelea por mí, ¿no? Entonces yo no puedo estar viviendo aquí enquerellado, enluchado con cosas y terribles, cuando yo tengo un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. Cuando yo tengo un Dios maravilloso, ¿verdad? Que dice su palabra, que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por nada estés afanado, sin que antes sean conocidas delante de Dios todas las cosas con oración y ruego. Aquí voy a tomarme un testimonio de mi hermana Paula del día viernes. Su hija tuvo un accidente, un volcamiento, y bueno, gracias al Señor, pues, su mamá es una mujer de oración, y bueno, nunca suelta las oraciones de sus hijos, pero Dios obró y se manifestó en ellos. La muchacha se golpeó fuertemente, la llevan al hospital, bueno, inmovilizada, y tenían que hacerle radiografía de todo, varias cosas. Pero nosotros tenemos un discipulado acá, para los que no lo saben, tenemos aquí un discipulado acá todos los viernes. Llamamos la restauración de los atrios. Los atrios son los locales que tiene el templo, y nosotros somos un templo que lo estamos restaurando espiritualmente. Y tenemos aquí una oración de sanidad todos los viernes. Y mi hermana ella era la expositora de la palabra el día viernes. Y teniendo se vino de San Casimiro donde vive, y teniendo este gran problema, ella no fue directamente a donde estaba la hija, se vino aquí a cumplir primeramente, confiando en que ella estaba en manos de Dios. Y en medio de esa gravedad, cuando ella terminó y se iba, la llaman para decirle que le hicieron todas las radiografías y lo único que tenía era mayugaduras, pero que ya estaba bien totalmente. Amén. Es así como el Dios que tenemos obra. Amén. De esa manera y con ese respaldo tenemos que nosotros caminar. Es así como honramos a Dios. Dios honra a quien le honra. Amén. Entonces, de esta manera, cuando nosotros tenemos ese corazón para vivirlo para con Él, pues Él siempre va a estar hablando. Y yo, este testimonio me lo tomé porque para mí mismo fue una evidencia demasiado notoria, y bueno, lo único que hice fue darle gloria a Dios y decirle: Señor, bueno, pero aquí estamos para eso, para aprender cada día, Charles. Entonces, no nos juzguemos, sino en medio de, así como las quejas las haces un título de oración, aquí también con el Evangelio, ¿verdad? Tú desafías. Esa situación no me va a gobernar nada. Esto no es más grande que yo. Yo tengo un Dios todopoderoso. La palabra de Dios dice esto. Yo vivo conforme a tu orden, Señor. Ayúdame tú, Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, por puesto delante de ti, en el nombre de Jesús, creyendo, ¿no? Y hablando. Eso es desafiar. Eso es desafiar. No quedarnos enrollados en nuestro problema, viviendo en sufrimiento, en angustia. ¿Me estás siguiendo? Entonces, esa no es la manera. La manera es venir delante de Dios, porque no es que Dios no lo sepa lo que usted está viviendo. Él lo sabe todo. Él habita en nosotros. Entonces, Él ya lo sabe todo. Pero entonces tenemos nosotros, ¿verdad?, que hacer las cosas. ¿Por qué digo por lo tanto? Porque Él dice, fíjate cómo Él dice en su palabra. Filipenses 4:6. Dice: por nada estés afanado. Por casi nada, ¿no? No.
por nada estéis afanados o afanosos, sin que sean conocidas todas, ¿no? O algunas. Dice, vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acción de gracia. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Entonces a veces nosotros primero nos angustiamos y después venimos al Señor. Después cuando yo primero busco mi bolsillo, busco la forma de solucionarlo, después que lo he gastado todo y no he conseguido solución, entonces que vengo al Señor. No, nosotros primero tenemos que venir delante de Él. Señor, mire esta situación. Padre, en el nombre de Jesús, la pongo delante de ti, Señor. Dice tu palabra que usted siempre nos daría la salida. Por nada debemos estar angustiando. Todas las preocupaciones son humanas. Quita esta perturbación de mí. Porque a lo mejor ya el Señor la resolvió. Pero como usted no ha venido delante de Dios, no te has dado cuenta. Entonces resulta que nosotros estábamos sufriendo por algo que ya Dios resolvió. No, eso es verdad. Es así como normalmente caminamos, creyendo primero en mis fuerzas que en el poder del Dios que yo honro, del Dios que obra en mí, el Dios que mora en mí, ¿no? Y no es así. Entonces estas enseñanzas que compartíamos ayer fueron muchas cosas. Tenemos bastante contenido de eso, más adelante las iremos compartiendo. Pero todas y cada uno de estos puntos que compartíamos ayer, que quise compartir con ustedes, deben de ir a nuestro recipiente. Son tics de enseñanza, ¿verdad? Que nos van a ir dando la llenura, que nos van a enseñar que cuando nosotros buscamos, siempre vamos a encontrar, que nos van a permitir que cada día más fortalecernos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el cual es la vida. Porque eso dijimos, no es un accesorio, no es un implemento, el Evangelio es la vida. Amén. Entonces, así debemos vivirlo siempre. Pero para continuar entendiendo y llenándonos de todas estas enseñanzas, vamos a pasar al tema central de la enseñanza de hoy, el cual tiene por título discernimiento espiritual. Y lo vamos a ver en el contenido. El discernimiento espiritual es algo así como nuestra conciencia espiritual. El discernimiento espiritual también lo podemos ver en Isaías, para que tengamos, que es Isaías capítulo 11, versículo 2, hermano, por favor. ¿Lo tenemos? Dice, vamos a ponerlo del 1 para que podamos verlo mejor en contexto, hermano. Ok, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará sus raíces. ¿Qué más dice el 2? Y reposará sobre él espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ese retoño, ese vástago de Isaí es Jesús, el Cristo, ¿ok? Y eso es el Espíritu de Cristo que ahora está en nosotros, ¿ok? Ahora está en nosotros, porque dice la palabra en Romanos 8:9 que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿no? Entonces, este es el Espíritu, por eso es que hablamos de discernimiento espiritual. La palabra siempre nos va a hacer referencia entre la sabiduría divina y la sabiduría terrenal, entre la conciencia divina y la conciencia espiritual. La palabra siempre nos va a poner en el contexto, en el conocimiento de entender que hay una diferencia entre el hombre espiritual y el hombre terrenal, ¿ok? Y que no importa qué tan inteligente, puede tener un coeficiente muy elevado, pero justamente esa sabiduría terrenal le va a impedir por conocer la celestial.
La sabiduría celestial se conoce por medio del Señor, es a que Dios quita el velo y habla, y digo quita el velo porque el hombre natural que es gobernado por el príncipe de este mundo, está embotado, pues está sellado. Él tiene un sello que no le permite que el evangelio, vamos a verlo, segunda de Corintios 4:4, les permite, es algo que impide que el hombre natural pueda creer. A veces nosotros nos empeñamos, queremos que nos conseguimos con personas agradables, amigos, hermanos, familiares, gente de negocio o lo que sea, y queremos verdaderamente que esas personas reciban de lo que nosotros tenemos. A veces creemos que también es el momento y les queremos ayudar, pero eso primero tenemos que comenzar orando para que el Señor obre, ¿no? Dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento, o sea, ellos no pueden, ¿verdad?, entenderlo. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces el discernimiento espiritual no es que el hombre natural lo puede percibir, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Bueno, porque también en Primera de Corintios capítulo 2:9 dice la palabra que Dios mismo dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al entendimiento del hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Entonces, pero el 10 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, ¿no? Dice, y Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Amén. Entonces, es Dios el que obra para que nosotros podamos entender lo espiritual. Entonces, a veces por eso es que, oye, fulanito, les cuesta tanto, porque mientras las personas estén viviendo racionalmente, no pueden avanzar. Mientras razonen todo, mientras piensen todo, no pueden vivir como quisieran complacer, tal vez a su esposa, tal vez a su hermano, tal vez a su mamá, a su abuela que tanto ama y le quiere verdaderamente, no ayudarle, sino vivir como vive, con esa confianza, con esa fe como viven ellos, y quisieran verdaderamente, pero no es del hombre. Eso no es dado del hombre, es Dios el que lo hace. Dice que cuando seguimos leyendo ahí en ese segundo capítulo de Corintios, pero cuando Dios quita el sello, entonces es diferente, ¿no? Entonces, ese forma parte del discernimiento espiritual. Entonces, el discernimiento espiritual es algo así como nuestra conciencia espiritual. Discernir es examinar, analizar, distinguir, separar una cosa de otra. Discernir, aplicado a nuestro diario vivir, es separar lo bueno de lo malo. Y nosotros lo podemos conocer, la luz y las tinieblas. Nosotros conocemos, como dice Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice que Dios nos sacó a nosotros de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. En el ámbito espiritual ya eso se efectuó. Nosotros tenemos que hacerlo también en nuestras vidas, saber que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, y nosotros debemos vivir conforme a la luz, porque ese es nuestro lugar ahora, ¿no? Pero sé que esto no es una cosa de chasquear los dedos o algo así por el estilo, es un caminar, es buscar cada día, porque aquí se vive un día a la vez. Entonces cada día es un nuevo día. Cada día nosotros, lo que hicimos ayer nos bastó para ayer. Hoy tenemos que bien temprano volver a levantarnos, abrir ese corazón delante del Señor, ponernos delante de Él, para que lo que Él tiene preparado para nosotros hoy, lo podamos tomar y vivir conforme a ello. Amén. Entonces, esta es la manera de cómo vivir acá y cómo se discierne. Es Dios mismo el que lo hace para que nosotros podamos caminar conforme al plan que ya Él preparó de antemano para que pudiéramos andar en Él. Separar entre lo emocional y lo espiritual, escuchando la voz de Dios. Y si tú tienes el discernimiento espiritual, entonces debes tomar la voz de Dios. O sea, no importa lo que tus ojos vean, no importa lo que las circunstancias te muestren, usted está escuchando la voz de Dios. Y aunque las personas puedan levantarse contra usted, usted manténgase firme, porque usted escuchó, o porque usted pudo discernir, entender
que lo correcto es lo que usted está haciendo. Amén. Ese es el discernimiento espiritual. Dice la palabra que el discernimiento espiritual es discernir. Justamente se habla de discernimiento espiritual porque es un discernimiento de los espíritus. Leamos primera de Juan capítulo 4, versículo 1, del 1 al 5. Vamos a estar leyendo allí. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son buenos, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocéis el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Amén. Como son del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, por lo tanto Dios nos oye, y así lo dice la palabra. Dice Romanos, Primera de Corintios 8:47 dice que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Amén. Entonces nosotros vivimos este evangelio con la base bíblica, ¿no? Y eso es la bendición más grande que nosotros ponemos. Entonces, discernir es aplicar lo diario de vivir. Entonces ahora sabemos que la palabra es espiritual para los espirituales. Dice que el hombre espiritual, el hombre natural no conoce las cosas que son de Dios porque para él son locura y no las puede discernir porque hay que discernirlas espiritualmente. ¿Sí? 1 Corintios 2:14. Entonces, por ello podemos escoger entre una cosa y otra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, nosotros por eso es que cuando discernimos, las palabras como tal son espíritu, ¿verdad? Las palabras son espíritu. Entonces, tenemos que estar siempre nosotros pendientes y saber que el único espíritu bueno es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Todo lo demás fuera de allí, y como hemos dicho acá, todo lo que está entre el cielo y la tierra, todo lo que está fuera del Evangelio es incorrecto. ¿Ok? Todo lo que está entre el cielo y la tierra fuera de allí es incorrecto. Entonces, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Juan 6:3 dice que el Señor nos ha puesto en el conocimiento. Jesús está hablando y dice que nosotros tenemos que saber que la palabra es espiritual y que es por revelación. Entonces, en el 6:3 dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nadie aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Entonces la palabra es espiritual. A veces por eso tenemos que tener discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para discernir con qué espíritu me está hablando la persona. ¿Ves? Tú no puedes esperar que un terrenal te hable, que un terrenal te hable espiritualmente. No lo va a hacer. Pero sí hay personas que han estado, por ejemplo, militaron en sus vidas en algún momento en la otra parte espiritual. El ámbito espiritual tiene la luz y las tinieblas. Y aquellas personas fueron brujos, hechiceros, tal vez, y conocieron aquello, y ellos pueden confundirse, y a veces su palabra, aunque pareciera palabra del Señor, pareciera real, porque conocen la Biblia, pero es el espíritu con que te la están ministrando, ¿no? Es la forma como te la están ministrando. Entonces estas personas tienden a confundir. Bueno, nosotros venimos de ahí. Yo no de las tinieblas, porque yo no conocía nada. Yo ni siquiera acepté, ni siquiera cuando estaba en el mundo aceptaba que yo era hijo del diablo, ¿no? Peleaba contra eso. Cuando me decía, no, vale, yo no tengo nada que ver con él. Me decía, no, yo escuchaba así, yo no sabía nada de eso, pero no conocía lo espiritual, y sabemos
que está el príncipe de este mundo, que es el que tiene el control de todas las almas, es el que le administra, eso se lo ganó a él en el Edén. Pero yo no aceptaba, ni siquiera cuando no conocía a Cristo, yo aceptaba que me dijeran que si yo era hijo del diablo, que si no, yo no conozco nada de eso. Le decía por siempre, en algunos momentos le dije a mi esposa, porque mi esposa fue la que comenzó primero en los caminos, y yo le decía a ella, no vale, yo no tengo nada contra ese señor, ni tiene nada contra él. No. Ahí usted estaba diciendo lo que decía la pastora de Santiago de Paz. No, yo no entendía nada de eso. Discernir aplicado a nuestro diario vivir es separar lo bueno de lo malo. Nosotros debemos, como dice la palabra, nosotros debemos, dice que nosotros debemos discernir espiritualmente. Quiero que esto nos lo llevemos. Quiero que entendamos que el discernimiento básicamente es para discernimiento espiritual, para que conozcamos los espíritus, saber con qué espíritu me está hablando esta persona, saber qué es lo que hay detrás de eso. Y si eso ¿cómo lo vivo yo? Yo no es que él sea, lo que no es de Dios me molesta. O sea, cuando una persona me viene a hablar inmediatamente me siento... O sea, yo no puedo estar en un lugar escuchando. Yo paso, por ejemplo, por las plazas. Hay un hermano hablando una palabra, inmediatamente eso me conecta. Inmediatamente el oído, pum, inmediatamente se conecta. Me conecto a eso. Pero con el oído espiritual. ¿Ves? Y ahí estoy viendo y ahí puedo discernir de lo que se está hablando y puedo entender si es correcto o no es correcto. Aparte de que puede ser la palabra correcta, pero todo también depende del trasfondo con el que se está hablando la palabra. ¿Ves? Si el trasfondo es incorrecto, pues el mensaje que él está tratando de transmitir es incorrecto. Créalo. Y es incorrecto, ¿por qué? Porque no es para que usted se edifique, no es porque quiere que las almas vengan a Cristo, sino es porque hay detrás de eso hay un fin, ¿no? Entonces hay un fin totalmente diferente al que debe tener en nosotros. Amén. Ok. Es correcto. Si postrado me adorares, todo esto te lo daré porque mío es y a quien quiera se lo doy. Pero sabemos que el trasfondo era correcto, era incorrecto para que Jesús se postrara ante él, para que Jesús lo adorara a él, ¿no? Él todavía no tenía la seguridad de que él fuera el hijo del diablo, el hijo de Dios, y por lo tanto lo estaba tentando. Entonces, discernir es examinar, es hacer algo, todas las cosas, separar lo emocional de lo espiritual, escuchar y escoger la voz de Dios, escoger entre tu sabiduría y la sabiduría divina. En Santiago capítulo 4, capítulo 3, versículo 13 nos habla Santiago nos habla de la sabiduría de Dios y la sabiduría no. 3:13 creo, ¿no? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice después: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, celos, contienda, sea molestia contra aquella persona, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Ves? Porque esta sabiduría no es desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Ves? Es una sabiduría perversa, y aún en los hijos de Dios esto tiende a manifestarse. Yo soy un hijo de Dios también, y lo digo como debo decirlo. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué más dice? Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Maravilloso, de verdad.
Entonces, ese es el principio de este discernimiento, ¿no? Que es la sabiduría divina. Esta sabiduría divina, pues, como la vimos ahorita, Hebreos 5:14 dice que nosotros debemos tener el discernimiento de lo espiritual. El discernimiento espiritual es entrenamiento continuo entre el Espíritu Santo de Dios, del cual yo soy templo. Es un entrenamiento permanente. Dice que, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Podemos tener discernimiento espiritual? Claro que sí, dice que nosotros lo tenemos, pero es un entrenamiento continuo. Es un entrenamiento continuo entre el Espíritu Santo y yo. El Espíritu me revela lo espiritual, es el que me habla de lo espiritual, me revela lo espiritual a lo espiritual. ¿Ven? El discernimiento espiritual, en otras palabras, es las 24 horas meditando en la palabra de Dios, que es clara, que es necesaria y que es suficiente. Guiados y dirigidos por el Espíritu Santo, en otras palabras, Él es la guía y la llenura del Espíritu Santo que siempre debemos anhelar. Todos y cada uno de los días, orar pidiéndole al Señor que nos llene, que nos dé esa llenura. Amén. También es un Dios, el discernimiento espiritual también es un don. Así lo dice 1 Corintios 12:10. El apóstol Pablo, cuando hablamos de don, habla del don del discernimiento. A otro el hacer milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otros interpretación de las lenguas. Entonces, si el Espíritu Santo presenta el discernimiento espiritual como un don. Nos habla dice que es como un don, es un don espiritual, en otras palabras, una facultad o habilidad sobrenatural espiritual propiciada justamente por el Espíritu Santo. No es algo que se aprende mediante estudios bíblicos, experiencias humanas o algo así. Es dado por gracia para cumplir un determinado propósito en la iglesia del Señor Jesucristo, de quien Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. No todos los miembros del cuerpo lo tenemos, pero su acción es para todo el cuerpo. Por lo tanto, también es para todos y cada uno de nosotros. Porque nosotros somos esa iglesia, somos ese cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, algunos lo tienen como don y puede tener ese discernimiento de espíritu, ¿no? Y puede detectarlo fácilmente. El discernimiento, como está escrito, nos permite distinguir entre lo espiritual y lo natural. Es decir, podemos distinguir entre la palabra de Dios, que es espiritual, y también la que no lo es, ¿no? Eso a veces cuando la palabra es, como todos sabemos, como está escrita textualmente. Pero lo textual tiene un contexto, que es lo que yo recibo de ella. Eso no lo podemos distorsionar, pero hay quienes distorsionan esta palabra. Entonces, cuando la palabra se distorsiona, entonces usted no tiene el contexto correcto. Hay quienes sacan de un contexto, o sea, de un texto, un contexto, y de ahí te quieren dar una enseñanza de cómo lo entendieron. Pues no es así. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos revela. Y así debemos estar siempre conscientes y saber, cuando no tengamos seguridad, hablemos. Señor, revélame. Espíritu Santo, trata conmigo. Amén. El discernimiento espiritual, como está escrito, permite distinguir entre lo espiritual y lo natural. Podemos distinguir entre la palabra de Dios y la que no lo es. Romanos 8:5 dice que esta palabra nos pone, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero las que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, es indispensable para nosotros saber que esta palabra es espiritual para los espirituales, porque el Espíritu acomoda lo espiritual a lo espiritual. Él es el canal por medio del cual nosotros podemos recibir
las enseñanzas, la escritura, recibir la palabra de Dios. Esta palabra nos pone en el conocimiento de entender también cuando la palabra, en cuanto a la palabra, nuestras acciones, nosotros mismos estamos caminando conforme, y saber que nosotros mismos estamos caminando conforme al Espíritu. Es decir, como dice, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, conforme a la fuente de tus pensamientos, puedes determinar si estás caminando en el Espíritu o estás caminando conforme a la carne. O sea, son los pensamientos los que no hay. Y yo quiero decirles algo respecto al pensamiento. Siempre siempre se va a tratar de manifestar el pensamiento dividido. Dios mismo nos dice en Isaías, el Señor dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Dice Isaías 55, ¿sí? 55, 8 creo. 5. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El 6, el 8, el 9. Como son más altos los cielos que la tierra, sí son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es un título de oración. ¿Qué más? Dice, porque como desciende los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo que quiero, y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Amén. Entonces, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Y Él dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y esto siempre, quiero decirles que en mi devocional de oración diario, cuando me levanto, cuando estoy orando, siempre yo abordo esto. Porque hay 3 cosas que debemos tener. El pensamiento de Dios, que sea mi pensamiento. Los caminos, como Él pone, que dice que sus caminos tampoco son nuestros caminos, que yo pueda andar en sus caminos. Y lo tercero es que yo pueda hacer su voluntad, que es buena y perfecta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr eso? Pues en oración yo vengo y traigo cautivo mis pensamientos delante de Dios para que su pensamiento sea mi pensamiento, y traigo cautivo también los caminos para que sus caminos sean mis caminos, y traigo cautiva mi voluntad a la presencia del Señor para que su voluntad sea mi voluntad. Amén. O sea, tratar de despojarme de la mía para que poder hacer la de Él. De otra manera, el pensamiento natural me va a gobernar. El pensamiento natural, si yo no lo combato, siempre voy a estar lleno de eso que está levantado en mí. ¿Ven? En estos días tengo una lucha, y voy a decirlo para ver si lo combato. Para ver, no, sino para que me ayuden a combatir. Sí, ayer el pastor lo dijo, y yo no sé si era conmigo cuando él estaba hablando del deporte. Yo soy muy asiduo, yo fui deportista y todo, me gusta mucho los deportes. Y entonces si algo divide mi pensamiento son los deportes. Entonces, ahorita está en la final del béisbol y he estado metido con los Yankees porque voy siempre a los Yankees. Y entonces eso me ha estado molestando, pero ya me fatiga, me molesta porque me saca a veces del contexto, ¿no? Ayer estaba preparando el mensaje y tenía esa lucha, ¿no? Entonces, perdón. Entonces tenía ese pensamiento dividido allí. No, es así, lo digo de verdad para que sí, a ver. No, y es que ayer recibí herramientas verdaderamente de poder que me van ayer fue maravilloso, sí. Traer todo lo que hacemos fuera del evangelio, como decía, es incorrecto. Entonces tengo que traer eso también. Esos son temas de oración. Nosotros, eso del pensamiento dividido, ese es un tema de oración. Ese es algo que tenemos que traer en oración. Y Señor, no quiero más esto conmigo. Porque usted está orando y usted quiere concentrarse y no se puede concentrar por el pensamiento dividido.
Entonces venimos a la presencia del Señor, pero nos cuesta verdaderamente, ¿verdad?, concentrarnos. Por eso nosotros estamos hablando de la oración concentrada, ¿verdad? Pero la oración concentrada es eso, que usted pueda, no es que tú tengas que orar concentradamente 2 horas, 3 horas, 1 hora, 4 horas, no. Si oras 5 minutos, pero oras concentradamente, usted oró correctamente, ¿me entiende? Hiciste una oración correcta. Entonces esto debemos conocer, ¿ves? Sí. Entonces todas estas cosas nosotros las debemos saber. Entonces nosotros debemos combatir todas estas cosas que no nos ayudan. Entonces tenemos que, pues, para que poder determinar si estamos caminando conforme al Espíritu, es decir, en las cosas de arriba o en las cosas, en las de Dios, o si estás caminando en las de acá, de la tierra. Eso es conmigo. Es decir, dice también la palabra que donde está tu tesoro, allí está tu corazón, ¿no? Entonces nosotros debemos tener este conocimiento. Nosotros debemos saber verdaderamente que para nosotros lo fundamental es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es que nosotros podamos verdaderamente poder siempre tomar lo correcto, estar en el lado de lo correcto. Escuche bien, yo no le estoy diciendo que no puedas ver una película, no te estoy diciendo que no puedas ver televisión, no te estoy diciendo ni siquiera que no oigas música. No, usted puede hacer todo lo que usted quiera, porque en este camino todo nos es lícito. Todo nos es lícito, mas no todo nos edifica. Todo nos es lícito, mas no todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas. 1 Corintios 6:13, así está escrito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener conciencia de esto. No, el 12. Todas las cosas me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas. Yo no me dejaré. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna de las cosas. ¿Y cómo podemos hacer para no dejarnos dominar? Centrarte en Señor. No quiero más esto. No lo quiero más conmigo. Hoy me despojo de esto. Hoy suelto de esto. Estoy pensando en soltarlos ya. No, porque son cosas que verdaderamente bueno, ya tendrán testimonio. No, y si no se lo hace y se lo hacemos llegar, mi hermana amén. Sí, esos son títulos de oración. Nosotros, cada vez que vengamos a la presencia del Señor, nosotros debemos traer títulos de oración. De lo que no entiendo, lo que quiero soltar, porque fuimos traídos de las tinieblas a la luz. Pero cuando es como el que sacan de un pantano, lo sacan como empantanado, ¿verdad? Entonces ese pantano después usted se lo tiene que quitar. Así es también lo que, si estamos en las tinieblas, ¿cómo venimos? Entinieblados, ¿verdad? Venimos grabados en diferentes cosas, en ese tipo de situaciones, y así sucesivamente. Como yo cuando predicaba en la calle, siempre les decía a las personas, poniéndome en el lugar de ellos, yo les decía que detrás de un hombre con una Biblia hay una historia, ¿no? O sea, sí, porque a veces creemos que no, siempre yo les decía que detrás de una Biblia, detrás de un hombre con una Biblia, tú ves un hombre con una Biblia, pero antes de que ese hombre tuviera esa Biblia, hay una historia. Y no importa si desde el principio, desde pequeñito, estás en el reino, la historia es que tú eras el hijo del diablo y que el Señor, en su infinita misericordia, ¿verdad?, levantó la simiente de la mujer, la virgen que daría luz, es Jesús el Cristo, el que confirmó también en Mateo 16, 17, cuando le dijo a Pedro
y que le reveló a Pedro que estaban en presencia del Cristo. Entonces nosotros, ¿verdad? Aunque seas pequeñito y nunca te desviaste y nunca te saliste, nunca te dejaron salir, siempre han habido cosas. Siempre han habido cosas. Y yo siempre les decía eso, no crean que yo toda mi vida fui un hombre con una Biblia, no, yo vengo de la calle, yo vengo de allí también, yo fui una persona natural, normal, y las jugué todas, ¿no? Y entonces, pero Dios en su infinita misericordia obró, abrió mi corazón y estoy aquí ahora, ¿no? Y mire que tuve más de 12 años trabajando en la calle, predicándole, buscando, supuestamente les decía yo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo estaba más perdido que ella. Amén. Entonces, el discernimiento espiritual es parte de nuestra vida espiritual. Es parte esencial de nuestra vida espiritual. Y nosotros aquí domingo a domingo recibimos enseñanzas, pero también usted le da continuidad a través de los mensajes del púlpito. También usted las recibe de la iglesia central, de la RTC. Nosotros las recibimos de los diarios de oración. Nosotros las recibimos porque compartimos con otro hermano. Entonces recibimos enseñanza consecuentemente, con la finalidad de cada día estar edificados y apedestados en Cristo. Pero yo quiero cerrar este mensaje diciéndole una sola cosa. Sin el discernimiento espiritual, y esta es la conclusión, sin el discernimiento espiritual jamás podemos saber quién soy, qué tengo y qué puedo. Amén. En esto pensad. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.